Y así pueden activen sus videos para poder verlos, ver que están atentos a la clase. Ok. Ya, muy bien. A ver, empezamos con la lección de hoy día, es el andar cristiano, y es la penúltima lección, como hablábamos al inicio, ya yendo a la parte final del curso. Vamos a aprender un poco acerca de, de cómo es que en ese sentido, después de escuchar, de estar viendo lo que hizo Cristo por nosotros, después de ver eh, el Evangelio, después de ver varias, eh, las, sobre la Biblia, después de hablar sobre la iglesia, después de hablar sobre las ofrendas y todo lo relacionado a la vida cristiana, hoy día vamos a aprender cómo es que debemos andar como cristianos, ¿no? Y algo más práctico. Así que al ser algo más práctico, también voy a pedir la participación de todos ustedes. Y voy a dar una introducción, una pequeña introducción de una historia para poder entender cómo es que debe vivir el cristiano. ¿Ya? Esta historia la escuché de un pastor, no sé si es real o no, no sé si es verdad, o si es verdadero o no, pero paso a contarles, ¿no? Es un día un hombre fue a pedir una comida rápida, ¿no? No sé, McDonald's o Kentucky, y cuando recibe Te escucho eh, entrecortado. perdón, cuando recibe su pedido, ya parte, ¿no? Ya parte junto a su casa, imagino, a otro sitio, y ve que en las bolsas que le habían dado de sus productos que tenía, había encontrado un fajo de dinero, ¿no? Y aparentemente eran las propinas de todos los trabajadores de ahí que estaban ahorrando. Entonces era una buena cantidad que tenía ahí. Entonces este hombre, al percatarse de eso, dio media vuelta, regresó a la tienda, se acercó a la persona que le había vendido y le dijo, no, y hace un rato hice un pedido y me dieron esta bolsa y dentro de esta encontré esta cantidad de dinero. Y el vendedor ve sorprendido, ¿no? Y se alegra y le dice, sí, tienes razón, eso es es el ahorro de nuestras propinas que estábamos juntando para luego repartirnos. Gracias por traerlo, ¿no? Y feliz, ¿no? El trabajador y agradecido obviamente con esta persona, ¿no? Y le dijo, oye, por favor, mira, te vamos a tomar una fotografía junto a tu esposa para poder sacarlo y, no sé, anunciar aunque sea en los periódicos y ver que hay personas honestas todavía en este mundo, ¿no? Y el señor no quería, no se preocupe, que no hay necesidad de eso, no, pero sí, el joven insistía en tomarle la foto, ¿no? Junto a su esposa, para que puedan salir, ¿no? Y se pueda hacer conocido este hecho que es poco común. Pero el hombre no quería para nada. Y hasta que un poco ya molesto, ¿no? Le dice, no, más bien ya me voy ya. Y resulta que la mujer que estaba a su costado no era su esposa, era su amante. Por eso no quería tomarse esa foto. Entonces, acá vemos dos hechos, ¿no? La primera es que este hombre fue honesto, ¿no? Al devolver el dinero, pero no fue íntegro. Entonces, el cristiano debe ser íntegro, o sea, debe ser recto en cada aspecto de su vida. Debe andar con justicia y santidad en cada aspecto, en cada área de su vida. No existe el, el, el cristiano doble vida, ¿no? No es que en la iglesia somos de una manera y en la familia, en el trabajo, en la calle somos de otra manera. No, el cristiano debe ser genuino, debe ser honesto, ¿no? Debe ser verdadero en cada aspecto de su vida, en todo momento, ¿ya? Entonces, esa era la introducción, junto con el versículo. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue
no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces nosotros somos luz porque Dios es luz. Entonces, cuando venimos a Cristo, obviamente Dios nos libera de esas cadenas del pecado. Esa libertad que Dios nos da, porque cuando estábamos sin Cristo, es como un velo que teníamos sobre los ojos que nos impedía ver que estábamos haciendo mal, que estábamos pecando, disfrutábamos del pecado, disfrutábamos de hacer lo malo, o teníamos culpa, pero de ahí se nos pasaba, ¿no? O sea, no pasaba más de ahí. Pero Dios nos da esa libertad, o sea, rompe esas cadenas del pecado, nos da una capacidad como cristianos de poder entender no solamente la realidad física, sino también la realidad espiritual, ¿no? Tenemos esa ventaja en ese sentido. Ahora, pero esta libertad que Cristo nos da de poder vivir plenamente, abundantemente, de poder vivir entendiendo el propósito de la creación, ya que el creador es quien nos dio es quien da el propósito a cada cosa que hace. Entonces, como hijos de Dios, podemos entender ese propósito y en ese sentido poder vivir plenamente, o sea, encontrar la satisfacción, ¿no? Ya no tener ese vacío, esa preocupación de no, eh, o esas dudas que muchas veces entran en las personas cuando no conocen a Cristo. Pero debemos usar esta libertad sin llegar al libertinaje, ¿no? Y ahí en el libro ustedes al resolver, habrán visto, habrán leído, estudiado un poco sobre qué es lo que tenemos que hacer con esta libertad y qué es lo que no tenemos que hacer con esta libertad. El primer punto que vamos a tratar es la libertad en Cristo debe ser usada para agradar a Dios. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que como cristianos, cada cosa que hacemos tiene que tener el propósito de agradar a Dios. Por ejemplo, ¿no? Les doy un ejemplo. Si ustedes deciden si van a estudiar una maestría o si van a aceptar cierto trabajo, ¿no? Que les va a quitar más tiempo y no van a poder estudiar la maestría. Entonces, el cristiano, ¿cómo tiene que tomar esa decisión? Debe orar al Señor y decirle, Señor, ¿en cuál de estos dos caminos que tú me has puesto voy a glorificarte a ti? Voy a engrandecer tu nombre. ¿Qué es lo que quieres para mi vida para poder agradarte a ti? ¿Me entienden? O sea, no buscar el propio beneficio, sino buscar el agradar a Dios. Ahora, cuando nosotros hacemos eso, indirectamente, como dice Mateo, más buscad primeramente el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, indirectamente vamos a poder, va a ser lo mejor para nosotros el buscar hacer la voluntad de Dios. Entonces, lo negativo es buscar esa libertad para darnos satisfacción personal únicamente. ¿Ya? Tenemos que tener bien claro eso. Cada vez que nosotros tomemos una decisión o hagamos algo, debemos pensar en agradar a Dios y no a nosotros mismos. Por ejemplo, ahí he puesto en la imagen varios vicios que podemos tener que lo hacemos pensando en nosotros mismos y no en que si realmente eso agrada o no agrada a Dios, ¿no? En el segundo punto es la libertad en Cristo nos provee ocasión para el propio crecimiento espiritual. ¿Para qué les voy a pedir que lean? A ver, voy a dar nombres ya. No sé si está David o Fiorella, puedan leer Efesios 2:10. Ya, un ratito lo ubico. David. Un segundo. Sí, Efesios. dale. No te preocupes. Efesios 2:10.
Al hermano Elías le voy a ir pidiendo que busque 1 Corintios 6:12. ¿Ya? Que vaya buscando Efe- al hermano Sí, Elías, 1 Corintios 6:12. Ya, David, a sí, ver. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muy bien, excelente. Entonces, les pregunto, a ver, a Luz Sarmiento, ¿el Sí, cristiano es salvo por las obras o por la fe? bueno, es salvo por la fe, pero igual la fe sin obras no es nada. Muy bien, excelente, excelente Luz, gracias. Somos Mm, salvos únicamente por la fe, pero las obras son la evidencia de la fe, ¿verdad? Y miren en este versículo cómo Dios nos dice que Él ya preparó las obras que vamos a dar de antemano. Entonces Él ya sabe qué es lo que vamos a actuar, cómo vamos a o qué vamos a hacer, ¿no? ¿Qué tipo de obras vamos a hacer? Y la Biblia también nos manda, ¿no? Hay unas, eh, unos versículos que se repite constantemente, que es cuidar de los ancianos, que es cuidar de los huérfanos y de las viudas, visitar cárceles, visitar a los enfermos, ¿no? Bueno, ahorita no podemos visitar a los enfermos por lo que estamos viendo, pero sí hay otras ocasiones que se puede dar, ¿no? Entonces, hermanos, cada uno tiene que ver, ¿no? De qué manera estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo este mandato, ¿no? Estas obras también que Dios ya preparó de antemano y que nosotros estamos llamados como hijos de Dios a hacerlo. Para eso debemos usar la libertad en Cristo. ¿Cómo no debemos utilizar la libertad en Cristo? Eh, Dice que la libertad en Cristo no es ocasión para buscar placeres no edificantes ni excusa para practicar hábitos esclavizantes. Hermano Elías, ¿qué dice el versículo? Aló, Sí, hermano. sí, Puedes hermano. leer. Buenos días, disculpe la tardanza, por favor. No te preocupes. Muchas gracias. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguno. Ujú. Muy Amén. bien. Gracias, hermano. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Como cristianos, podemos disfrutar de la creación de Dios. La Biblia, por ejemplo, nunca te prohíbe tomar una bebida alcohólica. Ustedes leen toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis, nunca prohíbe tomar una bebida alcohólica. Porque aún eso fue creado por Dios. Pero ¿qué es lo que sí nos prohíbe y condena la Biblia? Dios es emborracharse. Eso sí está condenado y eso sí es pecaminoso, ¿no? El hombre generalmente deprava todo lo creado por Dios. El hombre eh, malinterpreta lo mandado por Dios. El hombre malogra todos los beneficios que Dios nos da. Entonces, cuando nosotros llegamos a Cristo y tenemos esa libertad en Él, podemos tener discernimiento y disfrutar correctamente de lo creado por Dios. Entonces, podemos examinarlo todo, pero no todo nos va a convenir. Entonces, tenemos que tener bastante sabiduría y discernimiento para saber y examinar cada cosa que podamos o no hacer. Les pongo otro ejemplo, ¿ya? Jugar fútbol, ¿ustedes creen que es malo? Obviamente no, ¿no? Jugar fútbol, hacer deportes no es malo. Pero ¿cuándo no puede ser edificante en nuestra vida? A ver, hermano Jorge, una pregunta para usted. Eh, ¿Cuándo el jugar fútbol no puede ser edificante en nuestras vidas? Hermano Jorge Villacorta, ¿está?
Ya, a ver. No puede. A ver, otra No, persona. sí, no te escuché bien. Ya. Está Ya te escuchamos, entrecortado. hermano Jorge. ¿Cómo? Sabemos que el fútbol no es malo, no es pecado, ¿verdad? Pero ¿cuándo puede no ser edificante el fútbol en nuestras vidas? Sí. Un ejemplo cotidiano o algo del día a día. ¿Cuándo el fútbol no puede ser edificante en nuestras Por vidas? ejemplo, puede ser, ¿no? Si tú vas a participar como jugador, que vayas a lo que se dice de una manera no leal, de afuera, pues, no es edificante, ¿no? O cuando hagas cosas, darle el tiempo a Dios y le dediques solamente para el futuro. Eso Excelente. Así es, así es. Tienes razón, ¿no? Tiene bastante... ¿Entendieron? Sí. ¿Escucharon? Bastante, se escuchó un poco entrecortado, pero sí se escuchó las partes principales, a lo mejor. Es cierto, ¿no? El fútbol se vuelve pecaminoso cuando nos lleva a pecar muchas veces, ¿no? Y dentro de la iglesia me acuerdo que a veces participábamos igual en pichangas y se salía el verdadero yo de ¿Está muchos bien hermanos. lo que dije? Sí, hermano, está perfecto, está perfecto. Hermano, ¿puedo aportar algo? No, Sí, a ver, adelante, hermano Elías, ¿no? Sí. ¿Podría aportar algo? Sí. Sí, yo pienso que toda lo injusto que se puede aplicar dentro del deporte está mal, Uh-huh. ¿no? El deporte es tan sano que se ha creado, pero lo injusto que está dentro del deporte que se puede aplicar, que es el engaño, el maltrato, el insultar, el hacer una trampa, ¿no? Hacer una patada indebida, hacer tantas cosas, todo lo indebido es malo, porque el deporte debe ser divertido y sano, ¿no? Por eso es la palabra deporte es sano. Pero el resto que sea engañoso, que vendan entradas dobles o sobreprecio, o maltraten, mientan, exageren, todo eso es pecado, todo eso es malo. ¿Te parece? Correcto. Excelente, hermano Elías, así es, así es. En línea con lo que decía el hermano Jorge, ¿verdad? Y otro ejemplo que ponía era cuando, ok, no, yo me controlo, puedo jugar bien mi pichanga, no me dejo llevar por mi carne, puedo hacerlo, pero justo las pichangas son los domingos en la mañana. Entonces ahí también ya está haciendo de tropiezo, porque es ahora tenemos que estar en la iglesia, tenemos que estar en el curso, o tenemos que estar en el culto, ¿verdad? Entonces ahí también ya está haciendo de tropiezo. Y así podemos examinar en cada aspecto de nuestras vidas. Yo juego los lunes. Está bien, está bien. O sea que no interrumpe con nada. Tener eso, ¿no? Porque cuando me tocó servir en el grupo de jóvenes, adolescentes, tenían bastantes luchas en ese sentido, ¿no? Porque las pichangas lo hacían para el viernes en la noche o sábado en la noche, y el sábado había célula, y muchos llegaban tarde o no venían por ir a la pichanga. Entonces era administrar bien los tiempos. Entonces, de esa manera, el fútbol no es malo, pero él estaba haciendo de tropiezo en la vida y el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Entonces, así cada uno puede examinarse de qué manera, qué hábitos están teniendo que aún los tiene atados o que está haciendo o no está siendo edificante en sus vidas, ¿no? 3 dice, la libertad en Cristo no es ocasión para bendecir, la libertad en Cristo es ocasión para bendecir a otros cristianos. Primera de Corintios 10, 13. A ver, ¿quién puede leer Primera de Corintios 10, 13? Karim Paredes, ¿estás? Sí, James, voy a buscarlo. Ya, búscalo, por favor. Y Michelle, ¿puedes buscar 1 Corintios 8, 9? Ir buscando.
Ya, Karin, cuando gustes. Sí, ya. 1 Corintios 10:24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Muy bien. Y esto nos saca de cuadro, ¿verdad? Porque lo que nos han enseñado probablemente desde niños o el mundo o nuestra familia es siempre velar por nosotros mismos, ¿no? Es siempre hacer bien a nosotros mismos y no a los demás. Pero este versículo es bien impactante, ¿no? Ninguno busque su propio bien, sino el de los demás. Y es bien chocante en nuestra cultura que es bastante, como diría la Biblia, amadora de sí mismo, ¿no? Pensamos bastante en nosotros, en nuestras comodidades y no en cómo está el vecino, en cómo está algún familiar o algún hermano en la iglesia. Velar y preocuparnos por cada uno de ellos, de cómo estamos viviendo. Entonces, de esa manera es que debemos usar nuestra libertad en Cristo, ¿no? Aún Jesús nos dice, ¿no? Cualquiera puede amar a su amigo o a su familiar, ¿no? Pero yo les mando a que ustedes amen a sus enemigos. Imagínense. O sea, es algo natural en nosotros amar al enemigo. El contrario, ¿no? O sea, hacemos todo lo contrario, ¿no? Los bloqueamos por todos los medios. Inclusive llegamos a hablar mal de esas personas, o acusarlas, ¿no? O un montón de cosas que actuamos de manera incorrecta. Pero Dios nos manda a amarlos. O sea, ni siquiera ya a no hacerles mal, no responder mal con mal, como dice la Biblia, sino responder bien con mal. O sea, no es solamente ya no respondo a la agresión. Cualquiera puede hacer eso. Sino te manda a hacerle algo bien a esa persona. Recuerdo que una hermana compartía en el trabajo, había una compañera que la trataba mal, la trataba pésimo, ¿no? Se aprovechaba por su tiempo que ella, la otra compañera tenía más tiempo en el trabajo, ¿no? Entonces, se creía que tenía ciertos derechos y abusaba de esta hermana. Ella era media tímida, ¿no? Y nunca respondía. Y le animamos a eso, ¿no? Te toca hacerle bien entonces. Y le llevaba regalitos, ¿no? Galletitas o algo que había preparado, a pesar de lo mal que le trataba, y poco a poco fue ganando y llegando, ¿no? Incluso se interesó, oye, ¿por qué eres así, no? Y le habló del Señor. Llegó a predicar el Evangelio. Entonces, esa es la manera en que debemos actuar como hijos de Dios. Ahora, el otro punto dice, la libertad en Cristo no es una licencia para dañar a otros cristianos. A ver, Michelle, ¿encontraste 1 Corintios 8:9? Sí, Ya puedes leerlo, por favor. ok. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Muy bien, gracias, Michelle. A ver, ¿quién me puede dar un ejemplo de este punto? ¿De qué manera podemos dañar a otros cristianos? A ver, alguien que me dé un ejemplo. ¿De qué Cuando manera podemos? generamos, ¿Sí? cuando generamos de repente algún dolor, alguna tristeza en ellos, por alguna acción, ¿no? Que hemos realizado. Claro, muy bien. ¿Qué tipo de acción puede ser, Karim? Pues de repente una mentira, ¿no? De repente a un hermano, o de repente alguna pelea puede ser, ¿no? Que de repente se haya generado. Cierto, es cierto. Acá les voy a dar un tip para que puedan, para que no puedan pensar mal, ¿no? Y es
la Biblia dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Me acuerdo que había que a veces en la iglesia un hermano se pasaba de frente, ¿no? Sin saludar, y yo decía, eso qué sobrado, ¿no? Me empezaba a caer mal. Pero de ahí al poco tiempo empezó a venir con lentes, ¿no? Y resulta que era medio cegatón y no se daba cuenta de quién pasaba, ¿no? Pero yo ya estaba pensando mal, ¿no? No sé si me dejo entender. O sea, yo ya estaba asumiendo cosas sin antes ver la realidad, sin antes preguntar qué habrá pasado, ¿no? Y muchas veces tendemos a eso también, ¿no? Tendemos ya a pensar lo malo sin antes escuchar o sin antes analizar las razones del por qué está actuando de esa manera tal hermano. ¿Y por qué le estaba ese ese versículo? Porque si yo hubiese entendido que el amor cubría multitud de pecados, ok, el hermano es medio sobrado, pero yo lo amo y no me lleva a hablar mal ni a pensar mal, ¿no? Simplemente entender que Dios es quien hace la obra. ¿Alguien más quisiera aportar algo? ¿Sí, Luz? Creo que también puede ser cuando uno juzga, claro, uno juzga al otro hermano, ¿no? Y también decir palabras que puedan maltratarlo psicológicamente, o palabras tácitas, Lucian, Claro, hirientes, puedan ¿no? dañar, claro, sus pensamientos. Sí, es cierto, ¿no? A veces, ahora lo vamos a ver en el punto siguiente, con un ejemplo bíblico, porque, como diría Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Sí, no, Jorge? Yo te digo un ejemplo. A ver. Cuando, por ejemplo, tú estás, hablas con un hermano, o sea, estás con un hermano, pero viene otro que no es hermano y de repente lo ofendes, ¿no? Y el hermano está escuchando, entonces dice, lo está lastimando porque supuestamente no debe ocurrir eso, ¿no? Uh-huh. Claro, tiene bastante razón. Y en la Biblia se da un ejemplo entre Pedro y Pablo que pasaron por algo similar. ¿Ah? Se dice que Pedro, bueno, pues ustedes saben que Pablo era misionero, ¿no? Entonces iba en varias ciudades y Pedro fue a visitarlo a una de ellas, ¿no? A ver cómo estaba llevando el ministerio, ¿no? Porque Pedro era como que la cabeza de la iglesia de Jerusalén, la iglesia principal, y fue a ver cómo estaba andando. Recuerden que Pedro es judío y las ciudades a las que iba Pablo eran griegos, ¿no? Y para los judíos, los griegos o los que no eran judíos los trataban como a perros, dice, ¿no? Tenían ese nivel, ¿no? Eran bajos, ¿no? Eran lo peor para un judío. Pero obviamente con Cristo eso ya cambió todo, ¿no? Inclusive Pedro fue el encargado de llevar el evangelio a los gentiles, ¿no? A los que no eran judíos. Entonces Pedro cuando llega, ve la obra de Pablo, estuvo ahí unas semanas y Pedro convivía y comía con ellos, ¿no? Se sentaba en la mesa y comía con ellos y veía cómo era el obrar de Pablo. Pero luego vinieron más hermanos de Jerusalén judíos y Pedro, cuando vinieron ellos, se retrajo. O sea, ya no era el mismo con los hermanos griegos, sino que ahora se juntaba con los judíos y ya no comía con los griegos. Entonces Pablo obviamente ve esa actitud de Pedro, que quería más agradar a los judíos que venían de Jerusalén y no se comportaba como antes lo hacía, ¿no? O sea, estaba actuando de una manera hipócrita. Miren, aún entre los apóstoles había este tipo de cosas, ¿no? Y por eso es que debemos nosotros, con mucho más cuidado, ver cómo andamos, ver cómo usamos esa libertad que nos da Cristo. La libertad en Cristo nos permite actuar con conciencia limpia y la libertad en Cristo no provee excusas para esconder el pecado. Vamos a ir todos a
a Romanos 14, a ver, todos en sus Biblias, buscan Romanos 14. Porque acá hay un ejemplo claro y que lo van a ver a lo largo de toda su vida cristiana, cuando sigan ya participando más en célula, cuando sigan creciendo y madurando espiritualmente, van a enfrentar en algún punto este tipo de preguntas, este tipo de consultas, y ya van a poder saber cómo actuar y cómo discernir este tipo de circunstancias, obviamente guiados por el Espíritu Santo y el ejemplo que nos da a través de sus escrituras. A ver, Brigitte, ¿estás ahí? ¿Puedes leer los primeros 4 versículos de Romanos 14, del 1 al 4, Brigitte? Brigitte, ¿estás? Creo que no me escucha. Sí, un Ya, ratito. ya, Brigitte. Ya, Sí. 22. No, Romanos 14, del 1 al 4. A ver, todos sigan en su Biblia, todos busquen ahí en la Biblia y sigan los versículos. Ya, recibid al débil con la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para tu propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Muy bien, gracias, Brigitte. Entonces, un poco les cuento o les comento el contexto de estos versículos. Resulta que en la época romana, antes de ellos matar al toro, ¿no? O al animal para llevar la carne a los mercados, ellos sacrificaban esta carne a los ídolos, ¿no? Lo ofrecían a sus dioses, ¿no? A sus dioses paganos. Entonces, toda la carne que tú encontrabas en el mercado previamente ya había sido ofrecida a los dioses paganos. Entonces, ¿qué pasaba? Que habían hermanos que llegaban a la iglesia, conocían el evangelio, se arrepentían y se convertían al cristianismo, ¿no? Entonces, eso les parecía malo, ¿no? Oye, ¿cómo vamos a estar comiendo carne que ha sido sacrificada a un ídolo, ¿no? Entonces, a ellos se refiere con los débiles en la fe, y los fuertes en la fe eran los que sí comían, ¿no? Entendían que finalmente era carne, ¿no? O sea, a ellos no les afectaba que sea o no sea sacrificado a los ídolos, porque igual toda la carne está sacrificada a los ídolos. Entonces había una contención ahí, ¿no? Porque los que no comían juzgaban a los que comían, ¿no? Y mire, él está comiendo carne sacrificada a los ídolos. Y los que en la libertad que Cristo les daba podían disfrutar y comer la carne, menospreciaban a los que no comían, ¿no? Le decían, mira, ellos todavía les falta madurar, ¿no? Todavía están chibolos, no espiritualmente, ¿no? Todavía no entienden. Entonces los menospreciaban. Y había ese conflicto en la iglesia. Y Pablo entra, ¿no? Obviamente Pablo como, obviamente
no está bien que haya esas discusiones dentro de la iglesia, les explica, ¿no? Si a los que comen carne, dice, está bien comer, pero no estés menospreciando a los que no comen. Y a los que no comen le dice, oye, está bien, no comas, en la libertad que Cristo te da, puedes hacerlo, no comas, pero no estés juzgando a los que sí comen. En el versículo 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Luego dice en el versículo 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Entonces, ese era el principio, ¿no? A los que comían carne les dice, mira, tú comes carne y en la libertad en Cristo está bien, no es pecado, no hay nada de malo, si tu conciencia te lo permite, está bien. Pero por amor a tu hermano, cuando estés en una mesa con los que no comen, por amor a ellos, tú también no comas. Y a los que no comían carne les dijo, está bien, no coman carne. Si tienen esa convicción, si tienen esa seguridad, no lo hagan. Pero cuando estés en la mesa con tus hermanos que sí comen carne, por amor a ellos, come con ellos. Entonces, el principio era poder andar mutuamente y en paz, respetando cada uno las convicciones que podamos tener. Obviamente, se refieren a cosas que la Biblia no dice claramente que es pecado, ¿no? Porque uno puede decir, no, para mí tener 2 o 3 esposas es normal. Obviamente eso va en contra de la Biblia, ¿no? Eso sí es condenable. Pero se refiere a aspectos en el día a día de que la Biblia no remarca que es pecado o no es pecado, ¿no? Como en este caso, como este ejemplo que tenemos. Entonces, finalmente, versículo 22 y 23 dice, ¿no? Tú tienes fe, del mismo capítulo 14. Busca en el versículo 22 y 23, dice, tú tienes fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Entonces, hermanos, ¿qué pasaba? Que algunos que sí su conciencia sí les atacaba o no estaban tranquilos con comer carne, pero decía, oye, pero los maduros en la fe comen carne. Entonces, para sentirse maduros, empezaban a comer carne, pero en su conciencia no estaban tranquilos. Entonces ya estaban pecando. ¿Por qué? Porque estaban dudando, ¿no es cierto? Entonces, si van a hacer algo, háganlo sin dudar. Si van a hacer algo que sea coherente con su conciencia, porque aún esa cosa no puede ser pecado, pero si lo hacemos dudando, ya estamos pecando. ¿Ok, hermanos? Vamos a ir avanzando. Hermano, una consulta. Sí, Walter. Eso pasa cuando son, digamos, entre cristianos, ¿no es cierto? Pero si una persona del mundo con un cristiano, el cristiano trata de, digamos, de evitar, entonces en ese caso no es problema ese que uno no quiera aceptar, no comer, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué caso? Por ejemplo, a ver, digamos, si uno está de pasada y ve una fiesta costumbrista, que no, hay una familiar de repente por ahí, entonces, o esa fiesta costumbrista que muchas veces es dirigida a los santos, ¿no? Y el mayordomo, digamos, prepara la comida y XX, ¿no? Entonces, bueno, esa comida o toda esa preparación está hecho a un ídolo. Pero, digamos, yo como cristiano puedo recibir
digamos, parte de esa comida, comerlo, ¿no? Tranquilamente, pero siempre y cuando, digamos, de repente haciendo oración antes de comerlo o algo así. Claro, sí, sí. Es más, la comida en esa época es más rica. No sé qué hacen que lo preparan mejor. Y nuevamente, ¿no? Hay bastante el tema de la James. conciencia. Si tu conciencia no te acusa, puedes hacerlo, ¿no? Sí, Jorge. Hermano, No, yo lo vería. Sí, sí, dime. Sigue. No, perdón, sigue, hermanito, sigue tú primero, comenzaste. Yo lo interpreto de otra manera, no lo veo como comida de comer. Yo lo interpreto como, por ejemplo, respetar las creencias de los demás, ¿no? Correcto. Yo no lo veo como comida, no, sino como carne. El otro come carne, yo estoy con Cristo, el otro no está con Cristo, pero lo respeto, ¿no? Yo lo veo de esa manera. No, y está bien, o sea, este es un ejemplo puntual, pero el principio es lo que menciona el hermano Jorge, ¿no? O sea, este principio en la comida, en cada circunstancia que podemos encontrarnos, ¿no? Pero el principio es el mismo. Sí, hermano Elías. Bien, hermano. A veces en todo el recorrido de la vida siempre pasa por momentos que uno no se puede imaginar que le puede invitar a una comida, en una reunión, o vas a un pueblo y te llaman en una fiesta costumbrista, o visitaste algún pueblo, alguna familia o algún vecino. Entonces, como se aplicaría yo siempre este pasaje del 23, Romanos 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que proviene de la fe es pecado. Todo lo que no proviene de la fe es pecado. Así es, así es. Claro. Era lo que comentábamos, ¿no? O sea, todo lo que van a hacer, hermanos, háganlo sin dudar. Así es. Pero si lo hacen dudando, claro, ahí ya estamos pecando, ¿no? Entonces, les pongo ejemplos. Por ejemplo, en Alemania, ¿no? En Alemania, tomar cerveza es algo normal, ¿no? O sea, tú vas y obviamente tengo entendido que la concentración de alcohol incluso es mucho más bajo y lo toman como refresco, ¿no? Y puede haber iglesias cristianas de hermanos que se reúnen y toman cerveza, ¿no? Entre ellos. Probablemente en nuestra cultura, en nuestro contexto, para nosotros como cristianos, sí se ve mal, ¿no? Sí estaría mal. Pero si, por ejemplo, de nosotros viajamos a Alemania, estamos ahí con ellos y no dudamos, tenemos esa convicción y participamos, Pablo nos diría, por amor a ellos, participa, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que cuando este hermano alemán viene acá a Perú y se le antojó su vaso de cerveza, ¿no? Estaba almorzando ahí con la iglesia, entre nosotros, justo terminamos de clase y viene, y se le antoja su cerveza, entonces viene al toque de la memoria este versículo en él, y el Espíritu Santo le dice, mira, por amor a ellos, no tomes. Entonces no lo hace, ¿verdad? Entonces, más o menos ese es el principio que tenemos que entender, ¿no? Hay hermanos, por ejemplo, que van a ir más adelante o conocer que, a ver, no sé, les gusta danzar, ¿no? Hay iglesias en las que les gusta danzar y está bien, ¿no? Hay otras iglesias que son más conservadoras y no lo hacen. Entonces, si estás justamente de visita en esta iglesia que les gusta danzar y alabar al Señor de esa manera, por amor a ellos, puedes participar, ¿no? Y si tu conciencia no lo hace también, puedes participar y danzar junto a ellos. Ahora, si este hermano viene a nuestra iglesia que es más conservadora y no lo hacemos, entonces, por amor a nosotros, se debe abstener de hacer eso, ¿no?
y no juzgar, ¿no? Nuevamente, no decir, no, pero en mi iglesia lo hacemos, o qué de malo hay, o sea, no entrar en esos conflictos, en esas cosas. Mi hermanos, este tema da para más, lastimosamente el tiempo no nos va a dar, vamos a ir avanzando mucho. El andar cristiano, debemos entender que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que pertenecemos a Dios. Entonces, en ese sentido, debemos actuar como Dios quiere que actuemos. Entonces, ¿cómo es que Dios quiere que actuemos? Para eso nos dejó la Biblia. Recuerden, la clase de la Biblia hablábamos que la Biblia es suficiente. ¿Ok? En la Biblia encontramos todo para vivir una vida correcta. Todas las respuestas a cualquier pregunta que puedan tener, hermanos, está en la Biblia. Y tenemos que andar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y su voluntad ya está en la Biblia. No esperemos una iluminación, un sueño, o que algo espiritual, ¿no? Que venga Dios y te hable. No, su voluntad ya está en la Biblia. Lo que Él quiere que hagamos ya está en la Biblia. Luego, Él está guiando nuestras vidas. ¿Ok? Nosotros nos dicen cristianos porque seguimos a Cristo, porque somos imitadores de Cristo. ¿Okay? En ese sentido, tenemos que seguir los pasos de Cristo. Tenemos que seguir las huellas de Cristo. Por eso ahí les puse la imagen de las huellas, ¿no? Están las huellas que ya nos dejó nuestro Señor Jesucristo y en ese sentido nosotros tenemos que seguir esas huellas. Luego está que dependemos de sus recursos. A ver, pregunta, ¿qué es lo que nos dio Dios? ¿Cuáles son los recursos que nos dio Dios para poder vivir una vida intachable? A ver, ¿quién puede compartirnos? Itza o Madre, ¿se acuerdan qué es lo que nos dio Dios para vivir una vida sin pecado, intachables? Itza o Madre, a ver. Amén. Sí. Dejó principalmente, bueno, todas son importantes, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, que es la Biblia, y la oración. Muy bien, excelente, excelente. Así es. Ya me imagino que todos lo sabrán también de memoria, ¿verdad? Nos dejó la Biblia, la oración, el Espíritu Santo. Conclusiones. Nuestra responsabilidad como hijos de Dios es procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Hermanos, estamos llamados a ser santos, a ser íntegros. Esto es ser íntegros, transparentes en todos los aspectos de la vida. Sabemos que no podemos lograr la perfección, sin embargo, debemos anhelarla y esforzarnos para desarrollar la cualidad de la integridad y de la honestidad, con la ayuda del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. De esta manera, nuestro andar honrará al que nos llamó para ser sus embajadores. Hermanos, seamos íntegros en cada aspecto de nuestras vidas. Ahora último como yo tengo una pequeña empresa y el contador me comentaba, ¿no? Que lo normal, o sea, él veía como algo normal, era evadir impuestos, ¿no? Pegar facturas y todas esas cosas. Como cristianos no debemos hacer esas cosas, hasta en esos detalles, ¿no? Debemos tener cuidados y ser íntegros en el trabajo, con la familia, en la iglesia con más razón, en la calle con nuestros amigos, ¿no? Del colegio, de la universidad, cuando nos encontremos. Hermanos, seamos íntegros en todo sentido, porque somos embajadores, somos representantes de Dios acá en la tierra. Tenemos que andar en ese sentido. Vamos a orar para ir terminando y ya hacen sus grupos. En el grupo van a trabajar la pregunta 1 y 2. ¿Ya? 1, 2 y 3, y se les alcanza tiempo, acaban hasta las 5. Vamos a orar, chicos. Padre amado, Dios, gracias por esta mañana, gracias por tu cuidado, gracias por tu palabra, porque siempre, Señor, tienes algo nuevo preparado para nuestras vidas.
Ayúdanos a poder meditar, Señor, estos días en lo que hemos aprendido hoy día. Ayúdanos a poder entender, Señor, que ya no vivimos para nosotros mismos, que ya no vivimos para agradar a otros o a nosotros, sino para agradarte a ti, Señor. Que debemos actuar como actuó tu Hijo Jesús en este mundo, seguir sus pasos, Señor, de andar en integridad, en santidad, en obediencia a tu palabra, Señor, buscando hacer tu voluntad. Te agradecemos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ya, chicos, entonces se reúnen con sus grupos, ¿ya? A los apoyos les voy a pedir por este domingo que ya vamos a acabar, que puedan hacer los grupos y que algunos están llevando otros cursos, pero que por esta fecha puedan, ya como ya estamos terminando, tener esa reunión con los chicos, ¿ya? Entonces, ya hermanos, cualquier duda, consulta, ya saben, siempre para eso estamos los apoyos, estoy yo con toda confianza y animarlos. Ya nos falta una clase nomás. Dios los bendiga. Estamos despedidos. Ok, Katy. Amén. Bendiciones. Gracias. Chao. Chao, Dios Bendiciones. bendiga.